el motín de 1692 en la Ciudad de México. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Has de saber que la única gran rebelión que ocurrió durante la época colonial en México antes de la independencia fue el 8 de junio de 1692. Ese día pudo haberse obtenido la independencia de manera anticipada, pudo haber caído la administración de la Nueva España, ya que en esa época una multitud destruyó una parte de las edificaciones gubernamentales, tales como el Palacio de los Virreyes y el Ayuntamiento, quemó archivos administrativos e incendió los cajones de los mercaderes, todos los negocios ubicados en el centro histórico de la Ciudad de México, toda la plaza principal. Ese día pudo haber caído el gobierno de la Nueva España, 8 de junio de 1692. Este hecho fue tan significativo que causó una gran impresión en la sociedad de la capital de la Nueva España. Ese día pudo haberse independizado la Nueva España. Al ser esta lo que ocurrió ese 8 de junio de 1692, esta fue la primer gran rebelión social desde el inicio del periodo virreinal, desde la caída de la Gran Tenochtitlan. Una resistencia tan decisiva, una rebelión tan grande, fue esta del 8 de junio de 1692. Fue ampliamente narrada por Carlos de Sigüenza y Góngora y el periodista Antonio de Robles y el entonces cronista de la Tercera Orden Dominica, Tomás de la Fuente Salazar. Por lo tanto, fue algo que marcó un antes y un después. Te diré que en ese famoso motín de 1692 participaron principalmente los indígenas inconformes, particularmente indígenas de Tlatelolco, que lanzaron piedras y prendieron fuego a las casas del cabildo, del Palacio Virreinal y los cajones de telas que había en la Plaza de Armas. Don Carlos de Sigüenza y Góngora, un criollo intelectual, coordinó las labores de rescate y salvó de la quemazón a los documentos de los archivos de los sitios que se incendiaban de las administraciones de la Nueva España. El daño provocado al Palacio Virreinal, que entonces era de 2 pisos, se puede observar en un óleo de Cristóbal de Villalpando que se realizó en 1695, donde se relata ese hecho. 3 años después del siniestro, en el que se ve que falta un costado del lado izquierdo del palacio, que fue destruido en esa gran rebelión indígena, criolla y de todos los habitantes de la Ciudad de México en Nueva España, y pudo haber caído ese día el gobierno de la Nueva España. En el fondo se observan, en el retrato que relata lo ocurrido, los volcanes más significativos del Valle de México, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, cubiertos de nieve, cosa que ahora el cambio climático nos impide, y no solo al cambio climático, sino la contaminación de la Ciudad de México. En nuestros días, esa pintura formaba parte de la colección de Lord Methuen de Colescourt en Inglaterra. Seguramente el virrey Gaspar de Cerda Sandoval y Mendoza, conde de Galve, la encargó a Villalpando y se hizo esa obra y conmemora esa gran rebelión indígena ocurrida y que fue muy significativa. Este personaje, don Carlos de Sigüenza y Góngora, antes de escribir sobre esta crisis agrícola e intentar explicar qué la provocó, él mismo trató de explicar qué fue lo que ocurrió ese día, si se rebeló únicamente el pueblo llano o los gobernantes, o que fue también imbuida por la embriaguez del pulque, ya que alrededor de 10,000 personas estaban, algunas de ellas, prácticamente todas, ingiriendo pulque, y eso se dice fue lo que provocó la gran rebelión ocurrida ese día. Pero cabe aclarar que por esas fechas también se dio una superstición entre todos los habitantes de la Ciudad de México, provocada porque un cometa pasó y un eclipse sucedió en esos días previos a la gran rebelión, al gran tumulto. Por lo tanto, las personas supersticiosas pensaban que era eso, y otros pensaban que se habían puesto de acuerdo los indígenas de Tlatelolco para rebelarse y levantarse contra los españoles. Todas esas cuestiones fueron analizadas posterior a lo ocurrido. Lo cierto es que muchas personas se fueron por la superstición con ese levantamiento. Otras se fueron por la escasez de granos que impedía que hicieran tortillas los indígenas. El motín, te diré, que se dio el domingo 8 de junio, era la fiesta de Corpus. Varias indias se habían acercado a pedir maíz y no se les dio con el pretexto de que ya no había en la Alhóndiga, que estaba en el centro de la Nueva España en ese momento, el actual centro histórico de la Ciudad de México, junto a Palacio Nacional. El Palacio
de gobierno estaba en el actual Palacio Nacional, era de 2 pisos y fue destruido en esa rebelión, en ese motín del 8 de junio de 1692. Se les negó inicialmente a las indígenas, a las mujeres indígenas provenientes en su mayoría de Tlatelolco, el grano almacenado por parte del virrey. Pero la verdad era que, si bien ya no se encontraba el grano, porque se decía que en los negocios los comerciantes lo habían estado escondiendo para especular con su precio, y eso había intensificado la carestía. Había escasez de grano para hacer tortillas, no había maíz para hacer tortillas que eran consumidas por todos los habitantes de la Ciudad de México. Las mujeres se enfadaron y reclamaron porque no había maíz, pero fueron maltratadas físicamente por los guardianes de los depósitos de maíz. Esto provocó el levantamiento, que estuvo conformado principalmente por indígenas provenientes principalmente de Tlatelolco, poblado vecino a la Ciudad de México, y por gente de la chusma, como se le llamaba a las personas de diversos grupos étnicos mezclados. Las castas, recordemos que en la Nueva España había castas sociales, había cuadros donde se determinaban las castas y qué derecho tenía cada casta. Los que estaban hasta arriba eran los españoles peninsulares y sobre todo los nobles provenientes de la península. Las castas, que lo mismo tenían nombres como mulatos, saltapatrás, lobos, moriscos, olente en el aire, entre otros. Entre los amotinados también había españoles pobres, los vagamundos, que aprovecharon la ocasión para asaltar los puestos del mercado y los cajones del Parián. Todo mundo vio la oportunidad y la aprovechó ese día de 8 de junio de 1692. Esa ocasión hizo que todos exaltaran la inconformidad que tenían. Por lo tanto, los puestos del mercado y los cajones del Parián, o los negocios que estaban en el centro histórico de la Ciudad de México, todos fueron saqueados y consumidos. Los manifestantes, lógicamente, para efecto, prendieron fuego a todo el centro histórico de la Ciudad de México, incluido el Palacio Virreinal, el Cabildo y los archivos. Sigüenza y Góngora narra los hechos de una manera en la cual relata cómo se pudieron rescatar la mayoría de los documentos de la quemazón. Y relata en su obra literaria, Sigüenza y Góngora, cómo las puertas y ventanas del Palacio Virreinal y el mobiliario y todo, cómo era presa y devorado por las llamas. Y se decía que como eran tantos los que se habían amotinado, no había forma de contenerlo. Algunos otros aseguran que fue muy interesante observar cómo se llegó a esta manifestación pública popular, a este tumulto. Todo fue, según achacan algunas figuras, a la embriaguez por el consumo exagerado del pulque por indígenas y por la chusma, que esto había sido un factor decisivo y que había intensificado el conflicto. De hecho, se pensó posterior a esto, se pensó en prohibir el consumo del pulque, algo difícil de concretarse, puesto que el pulque dejaba bastantes dividendos a los españoles y a los criollos, y obviamente a la corona con los impuestos que devengaba el pulque, una bebida increíblemente popular ya en esos tiempos. Cuando se narra la forma en que ocurrió el amotinamiento de ese día, se expresa que la embriaguez fue devastadora y sirvió para calentar los ánimos, y el virrey tomó la decisión de prohibir el consumo del pulque, lo cual no pudo cumplir, porque de haber sucedido esto, de haberse seguido al pie de la letra las indicaciones que se pretendían tomar, hubiera caído el gobierno de la Nueva España. Aunque el tumulto fue originado por la escasez de alimentos, sobre todo de maíz, y atizado por las discordias políticas, el virrey conde de Galve lo atribuyó a la embriaguez de los amotinados y publicó bandos prohibiendo la venta de pulque en la capital, lo cual fue aprobado por la corona. Tal prohibición, a pesar de que significaba un fuerte sacrificio fiscal, monetario y económico para los ingresos del virrey, de la corona, del gobierno de la Nueva España, en un inicio se pensó, pero después fue suprimida tal decisión, y el pulque fue tan exitoso como siempre. Se consumía en cada esquina y en cada rincón de la Nueva España. No hubo castigo a los supuestos culpables. Lo cierto es que algunas personas comentan que, habiéndose detenido únicamente a 4 indios en los mismos cuarteles del palacio, y al ponerles a confesar sin tormento alguno, y lógicamente eso era falso porque siempre era lo contrario, y se les acusó a esos 4 indígenas de haber sido cómplices en el tumulto y haber cooperado en el incendio. Por eso se ejecutó acción contra 5 o 6 indígenas, se azotaron a algunos cuantos, y ahí quedaron las sanciones. Nadie más, la bola, los miles que participaron, todos salieron ilesos,
y disfrutando del botín obtenido ese día que pudo haber caído el gobierno de la Nueva España. Sin lugar a dudas hubiera cambiado la historia. ¿Tú qué piensas y qué significación hubiera tenido que ese motín de 1692 en la Ciudad de México hubiera desencadenado en la independencia de la Nueva España? ¿Qué hubiera ocurrido si la historia hubiera cambiado? Como siempre, tu opinión es muy importante. ¿Tú qué piensas, tu amigo Megóforo? Hasta pronto.